Juan, el capítulo 16. Siempre es bueno que recalquemos cada vez que tengamos este estudio, sobre todo de los capítulos que hemos estado estudiando estos días, es que a partir del capítulo 13 hasta el capítulo 17 está en el marco de las últimas palabras de Jesús, ¿no? Es prácticamente su despedida. Por eso, usted sabe que uno dice las palabras de, de más sagrado, de cuidado, cuando está a punto de partir, ¿no? Porque quiere dejar plasmado una idea en la gente a la cual uno ama, ¿no? Aunque uno se pasa el tiempo aconsejando a los hijos, dándoles palabras con amor, con cariño, con dulzura, pero cuando uno ya sabe que tiene que partir o que ya llegó el tiempo de ir a la muerte, entonces uno, por lo menos los que estamos conscientes, queremos decir las mejores palabras, ¿no? Y dentro de esas palabras hay mucho amor, pero también preocupación por el porvenir de ellos. Bueno, en este caso Jesús no se va a ver más con sus discípulos. Es un hasta luego, ¿no? Entonces, Él los quiere preparar para aquello que va a venir en el futuro, ¿no? Aquello que va a venir. Si bien es cierto, Jesús ha estado enseñándoles el Evangelio, les está hablando del Padre, del plan de la salvación, pero ahora les va a tener que dar indicaciones sobre el futuro, porque ellos no esperaban por lo menos aquellas cosas que Jesús les va a decir. Y en el 16 creo que Jesús va a ser bastante claro en lo que va a pasar con su iglesia, con sus discípulos. Vamos a leer. Dice así. Perdón, pastor, del Digo, 13 al 16. no, 16 nomás, 16. No, de que Jesús habla de su despedida. Así, sí, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17. Esto está en el marco, hemos dicho, de la despedida de Jesús. Okay. Por eso yo digo, todo ese recorrido no debe ser leído a la carrera, rápidamente, porque cada palabra que Jesús dice está llena de sentido, de gran significado, y hay enseñanzas profundas para la iglesia, una iglesia que no ve a Jesús, una iglesia que no se ha encontrado con Jesús, una iglesia que espera a Jesús por fe, ¿no? Han pasado ya tantos años y todavía esperamos a Jesús, pero también somos conscientes que el mundo, ¿no?, en el cual habitamos no aprecia el mensaje de Jesús. Y en estos 2000 años que ha pasado, la iglesia ha sido perseguida, ¿no?, de manera violenta. Entonces, eso es lo que Jesús va a decirles, ¿no? Les va a comentar para que no les sorprenda lo que va a venir sobre ellos, ¿no? Entonces, leemos el 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al Padre que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Miren lo que dice Jesús, que Él al comienzo no les dijo. Por eso que uno deja las mejores palabras para sus hijos o para los que queremos siempre al final, ¿no? A mí me gusta escuchar las palabras finales que emiten las personas que ya están a punto de partir, ¿no?, o de dejar este mundo, dejar de existir, ¿no? Porque son palabras llenas de significado. Por eso que en estos dos últimos versículos Jesús le está diciendo,
que Él no les había dicho al principio porque estaba con ellos. O sea, no había necesidad. Yo estaba con ustedes y el hecho de que escuchen mis palabras, ¿no? A ellos los ponía bien, ¿no? Ellos se llenaban con las palabras de Jesús. El mismo Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Entonces, era momento de sembrar, era momento de llevarles la gracia, el mensaje de Dios a ellos. Así que había estado mucho tiempo hablándoles de la gracia, del mensaje de Dios, pero ahora él tenía que explicarles qué iba a pasar con ellos durante su ausencia. O sea, él se va a ausentar y saben, es por mucho tiempo. No me digan que 2000 años es poco, ¿no? Estamos hablando de 2 milenios. Prácticamente estamos ya en el tercer milenio y Jesús aún no ha venido. Entonces, para que no nos deje sorprendidos, Jesús va a comentar una serie de cosas que a la iglesia cristiana, a sus discípulos, le iba a acontecer. Otra cosa que yo rescato de aquí es que las palabras de Jesús son ciertas. Aquí Jesús está hablando como profeta, ¿entiendes? Había hablado muchas veces como rey, como salvador, ¿no? Como un consejero, estaba ayudándole a sus discípulos en varias ocasiones, pero ahora él tenía que hablarles de un mensaje más profético, ¿no? Entonces, él le va a hablar de acontecimientos que van a suceder a su iglesia durante esta ausencia, ¿no? Y volvamos a leer el 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. O sea, no se vayan a desesperar, no les vaya a faltar la fe, no vayan a lamentarse tampoco, a pensar que tan duro es el cristianismo. Entonces yo le estoy advirtiendo lo que les va a acontecer, ¿no? Ya en la semana pasada habíamos hablado de estas cosas, pero aquí Jesús va a ser mucho más exacto, ¿no? Miren lo primero que dice: os expulsarán de las sinagogas. No había acontecido todavía. Este es algo que no había sucedido. Eran judíos. Y era común que los judíos, pues como judío, los días sábados, cuando no había las 7 fiestas o alguna de esas fiestas, era común que asistieran los sábados a una sinagoga. ¿Entiende? Eso era algo común, era parte de su cultura y digamos así, de su hábito también, ¿no? Eran hábitos que ellos tenían, el de ir todos los Shabbat a la iglesia, a sinagogas, ¿no? Porque ahí en la sinagoga ellos recibían la lectura de la Torá, la lectura de la Biblia. Entonces, imagínate, es algo cultural, es hábito, es algo que la misma ley judía daba esta costumbre, ¿no? Estaba estipulado en la ley judía para que ellos fueran. Ellos desde pequeños, desde que nacieron, tenían la costumbre de ir a las sinagogas. Pero Jesús les va a decir: mira, va a pasar lo siguiente, lo van a expulsar de la sinagoga. Entonces esto duele, ¿no? Que te expulsen de donde tú creciste, donde tú naciste, de infante, de joven, fuiste a ese lugar, conociste a la hermandad y ahora resulta que te van a sacar. Entonces, o sea, el mensaje de Jesús es un mensaje que, si bien es cierto, es buenas noticias, que alegra el corazón, pero también es un mensaje que se contrapone a los líderes religiosos, ¿no? Es un mensaje que entra en conflicto con los líderes religiosos. Entonces, la persona que acepta el mensaje de Jesús, que acepta el mensaje de la cruz, y tiene a Cristo como la seguridad de salvación, es perseguida, ¿sí? Entonces, esto no nos debe desanimar, porque hay mucha gente que a lo largo de la historia ha sido desanimada, ¿no? Cuando
te expulsan de la sinagoga o del lugar donde tú te congregabas, es bastante doloroso, ¿no? Uno pasa por una crisis que solo lo puede entender quien lo experimenta, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha sido expulsado de una sinagoga, de un templo, pero recordar eso tiene sus sentimientos, emociones, ¿no? Porque es un lugar que tú amabas, es un lugar que tú querías, es un lugar donde tú te desempeñabas y tenías una hermandad, una comunidad, ¿no? Y además querías el bien de ellos, ¿no? Todo el bien para ellos. Y preparabas tus discursos, tus temas, tus estudios, investigaciones para ayudar a esa comunidad. Pero sucede que un día esa comunidad, sus líderes deciden echarte. Entonces somos humanos. Duele, les iba a doler a los discípulos. Por eso Jesús lo primero que dice, mira, les van a expulsar de la sinagoga. Ustedes saben, en el capítulo 9 ya habían expulsado a alguien, ¿no? ¿Quién era ese que habían expulsado? En el capítulo 9 de Juan había una expulsión que se hizo. Y por eso Jesús en el capítulo 10 cuenta la parábola del buen pastor, ¿no? ¿Quién era ese que habían expulsado en el capítulo 9? ¿Quién se acuerda? Hay un personaje en el capítulo 9 de Juan que expulsaron. ¿El ciego? No, el ciego. De nacimiento, ahí lo expulsaron. Entonces, por eso Jesús cuenta la parábola de Juan 10. O sea, a ti te expulsaron, pero tranquilo, yo soy el buen pastor. ¿El buen pastor da su vida? O sea, como que ese mensaje les iba a dar tranquilidad. Pero ahora los discípulos no pensaban, o no se les ocurría que a ellos también lo iban a expulsar de la sinagoga. Porque ellos iban a la sinagoga. Siempre fueron, nunca dejaron de ir. Aunque estaban con Jesús, por ser judío, no es que Jesús hizo otra iglesia, viste, independientemente, y se reunía con ellos y le daba estudios y así, ¿no? No. Jesús asistía con ellos en el templo, iba a las fiestas, ¿entiende? A la Pascua, iba a la fiesta de los tabernáculos, fue a toda la fiesta con sus discípulos. O sea, él no se aisló del judaísmo. Jesús era judío y estaba en el templo. Muchos de sus estudios los hizo en el templo, ¿entienden? Inclusive hay relatos donde él vuelve a la sinagoga donde él se había criado. Eso está en Mateo 4, ¿no? O Lucas 4, donde él vuelve a la sinagoga donde él creció y lo reconocieron. Claro, ellos toda su vida iban a la sinagoga, era un encuentro con Dios. Se conectaban con Dios a través de la sinagoga o del templo. Ahora Jesús viene y le dice, mire, les tengo que decir esto, para que no tengan tropiezo. Por causa de mí, eso lo habíamos visto la semana pasada, por causa de mí, a ustedes los van a expulsar. Ya no van a asistir allá. Entonces, al ser expulsados, iban a pasar pues por luto, tristeza, ¿no? Estos discípulos. Ahora, ¿qué más dice Jesús? Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y dice ahí, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Mire que acá añade un elemento mucho más fuerte. Jesús es un verdadero profeta, porque está dando detalles que son increíbles, ¿no? No solamente van a ser expulsados, sino que también los van a matar. Profeta. Y el detalle no está solo en que los van a matar, sino que le añade otro elemento, que cualquiera que pensando que rinde culto a Dios, o sea, pensando que Dios está con él, que Dios permite, le da el derecho a esta otra persona, a este líder religioso para matar, ¿no? Está dando una ofrenda o un culto a Dios. O sea, fíjese lo que Jesús está mencionando, ¿no?
cualquiera que os mate, estamos leyendo Juan 16, 2 ahora, pensará que os rinde servicio a Dios. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo es posible que aquellos que dicen creer en Dios, estamos hablando en el Dios de los judíos, ahora maten? Y pensando que Dios está de acuerdo o les ha dado ese derecho para que ellos maten. Esta es una persecución de fe. Estamos hablando de la persecución de los cristianos. Jesús está profetizando, miren en Juan, de la persecución que iba a pasar con los discípulos y con la iglesia cristiana. Por solo el hecho de creer en Cristo, de mantener nuestra fe en Jesucristo, de proclamarlo como el único Salvador, los fuegos de la persecución se iban a desatar sobre esta iglesia. Esa es una de las razones más por las cuales yo creo en Jesús. Y voy a decir, creo que es momento de decir, es preciso este momento para decirle de algunas persecuciones que han habido a lo largo de la historia. O sea, estas palabras de Jesús se han cumplido a lo largo de la historia y se han de cumplir todavía. La primera persecución que se desata fue, según la Biblia, en el libro de Hechos tenemos la muerte de ¿quién? Esteban. Fue el primer mártir cristiano. Esteban fue diácono y está registrado en Hechos 8, no voy a leer por el tiempo, pero esa fue la primera persecución cristiana, Esteban. Luego de Esteban, ¿no? Ahí había otra persona que consintió en la muerte de Esteban. ¿Cómo se llamaba? Saulo. Saulo de Tarso fue un perseguidor de cristianos y él fue culpable de la muerte de Esteban. Él pensaba que rendía servicio ¿a quién? A Dios. Él mismo lo dice en sus cartas luego que se convierte, ¿no? Que él pensaba que en su ignorancia, ¿no? De que Dios avalaba lo que él hacía. Porque Saulo no solamente tenía problemas con los cristianos, los odiaba, sino que también los perseguía. O sea, era un perseguidor. Tomaba a las mujeres de los cabellos y los metía a la cárcel y hacía que los azoten. Y él asolaba, dice la Biblia, él mismo dice, yo asolaba a la iglesia cristiana. ¿Me entiende? Entonces, esto es algo que está revelado en la palabra. Por el hecho de nuestra fe en Jesucristo, no nos apenemos, no nos derrumbemos cuando esto pase, porque nos van a expulsar de las sinagogas. Por el hecho simplemente de creer y de decir que Jesús es un suficiente y poderoso Salvador. De decir que toda la esperanza de la gente se encuentra en Jesucristo y lo que Él ha hecho hace más de 2000 años atrás es suficiente. Es suficiente para el perdón de los pecados. Por solo el hecho de decir eso, de confesar que solo Jesús salva, entonces la iglesia iba a ser perseguida. Y en el primer siglo se desatan los fuegos de la persecución no solo sobre Esteban, sino una serie de cristianos comienzan a ser perseguidos. Es más, todos los discípulos fueron perseguidos. Murieron de una manera cruel, ignominiosa. ¿Sí? Si uno se comienza a estudiar cómo murió cada discípulo, se cumplen las palabras de Jesús, ¿no? Al decir que esto iba a suceder. Entonces, una iglesia perseguida. Otro hombre que persiguió a la iglesia fue Nerón. No sé qué tenía Nerón con la iglesia, pero él los persiguió, les echó la culpa del incendio de Roma y los persiguió hasta lo último. Los usó como si fueran sus juegos, ¿no? Y los asesinó cruelmente. Nerón fue cruel y fue un hombre malo con los cristianos, incitado por los judíos, pero fue desalmado con los cristianos y les echó la culpa sobre todo del incendio de Roma, emperador, ¿no? Cumpliéndose las palabras de ¿quién? Ahora, Nerón pensando también que su Dios, porque eso fue religioso, no, la persecución no fue un ateísmo, él era religioso. Él pensaba que su Dios le daba el derecho para perseguir a los cristianos. ¿Por qué Nerón persiguió a los cristianos? Otro que al lado de Nerón nomás está Domiciano,
que también en su época, un emperador del primer siglo, murieron muchos cristianos. Ellos creían que los cristianos, al predicar que solo Cristo salva, entonces socavaba la fe de ellos. ¿Cuál era la fe romana? Que los dioses, los miles de dioses que tenían, salvaban. ¿Entiendes? Si el cristianismo enseñaba que salva también Júpiter, salva también Diana, salva también Semiramis, algún otro dios, y también salva a Jesús, no tendrían problemas. Pero ¿cuál es el problema en la cual se metieron los cristianos? Porque los cristianos dijeron: en ninguno hay otra salvación. No salva Semiramis, no salva Tamuz, no salva Diana, salva solo Jesús, que no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos. O sea, al enseñar que la salvación es exclusiva por Jesucristo y que ningún elemento más se permite para eso, por esa razón Nerón, Domiciano persiguieron ¿a quiénes? A los cristianos. ¿Viste? Entonces se cumplen las palabras de Jesús. Nerón, Domiciano creyeron que los cristianos estaban socavando la fe de ellos al enseñar que solamente Jesús salva, y los persiguió. En la arena del circo romano desfilaban los cristianos, y Domiciano soltaba a los canes, ¿no? a los perros. Sí, habían niños, ancianos, eso se viera, una serie de gente inocente que creía de corazón en Jesús, y enseñaban que no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos, solo a través de Jesús. Y estos canes hambrientos, ¿no? y salvajes comían a los cristianos, y ellos morían cantando, ¿no? en la arena del circo romano. Así sucedió la persecución en el primer siglo. Más adelante nosotros vamos a encontrar que ahora la que persigue es la iglesia cristiana. Mire cómo la iglesia cristiana, que era la que tenía que ser perseguida, de acuerdo a las palabras de Jesús, ya con Constantino se oficializa, es decir, el imperio romano, que era perseguidor, entre comillas, se hace cristiano, y entonces ellos comienzan a perseguir. No sé si han oído hablar de las cruzadas. Esas santas cruzadas, supuestas santas cruzadas, se hicieron para defender los lugares sagrados. Es decir, como ya Roma se había oficializado el cristianismo, ellos se habían apropiado de los lugares sagrados. Estamos hablando de Israel, ¿no? De Jerusalén, del templo y todas esas cuestiones. Tuvo la mamá de Constantino metida en ese asunto, ¿no? De recolectar los lugares sagrados, así que ya esos lugares que eran judíos se hicieron bastiones de los cristianos. Entonces los cristianos hicieron cruzadas. La primera cruzada fue decretada por un papa. Este papa fue en el siglo X más o menos, donde hizo un decreto de que Dios lo quiere. O sea, él dijo: Dios lo quiere. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere la persecución. Dios quiere que combatamos a los herejes, los matemos para cuidar nuestros lugares sagrados. Entonces se llevó mucha gente a esas cruzadas para combatir a los herejes, ¿no? En este caso los musulmanes, porque los musulmanes estaban creciendo, y ellos por defender esos lugares sagrados comenzaron a hacer persecuciones en el nombre de Dios. Se mataba en el nombre de Dios, se mataba en el nombre de Jesús, bajo la bandera de que Dios lo quiere. Pregunto, de acuerdo a Juan 16, eso es lo que Jesús nos encargó, que la iglesia iba a defenderse con las armas, que íbamos a defendernos matando a otras personas. ¿Qué dice Jesús en Juan 16? Que es al revés, que son los religiosos, los que no conocen al Padre, son los que persiguen. La iglesia cristiana no persigue. Ha habido un cristianismo falso que se ha perseguido, pero esa no es la iglesia cristiana.
La iglesia cristiana no tiene permiso, no está autorizada para perseguir a nadie. ¿Entiende? La iglesia verdadera, la iglesia cristiana es la que es perseguida. Nosotros no somos los que perseguimos. ¿Entiende? Sino los que no son cristianos porque no conocen al Padre, ellos son los que persiguen. Entonces las cruzadas que decretó el Papa, ¿no? Fueron para defender los lugares sagrados contra los musulmanes. Dios lo quiere. Dios no lo quiere. Eso fue el Papa que inventó que Dios lo quiere, ¿no? Pero Dios no lo quería. Entonces, ¿qué se hacía para recaudar personas, ¿no? Para la guerra? Se les decía que van a tener perdón, se les decía que van a tener indulgencias, se les decía que sus almas van a ir al cielo. O sea, se inventaron una serie de cosas para que la gente calme su conciencia ante la muerte de otra persona, ¿no? Y así fueran a la guerra. Entonces, ese fue las cruzadas, ya no hecha por judíos, sino hecha por cristianos. En tercer lugar, también los cristianos, no los verdaderos cristianos, sino los falsos, aquellos que se habían apropiado del templo, que habían hecho política del templo, estos también persiguieron a los judíos. Hay que reconocer, ¿no?, que la iglesia cristiana persiguió a los judíos porque ellos decían que ¿quién mató a Jesús? Los judíos. Entonces hay que matarlos. Y también hubo una carnicería hacia los judíos, queriendo defender ¿a quién? A Dios. Pero esto lo hacían porque no conocían ¿a quién? Al Padre. Porque no se nos ha dado autoridad de perseguir. El mensaje de Jesús no fue así. El mensaje de Jesús fue el mensaje del perdón, fue el mensaje del encuentro, fue el mensaje de la reconciliación, fue el mensaje de la gracia. Ese es el evangelio, ¿no? Fue el mensaje de las buenas noticias. No el mensaje de tomar la espada para perseguir al que no cree como yo. ¿Estamos? No fue así. No ese es el mensaje de Jesús. Su mensaje de Jesús fue basado en el amor. Él usó el amor. Una vez cuando estuvieron a punto lo capturaron a Jesús, Pedro agarró la espada y le cortó la oreja al enemigo de Jesús. Era enemigo, Malco, ¿no? Un romano. Y Jesús vio eso y le volvió a poner la oreja. Y le dijo claramente a Pedro que su reino no es de este mundo y que él no actuaba de esa manera. El mensaje nuestro es distinto. Nuestro mensaje no es incendiario, hermanos. Nuestro mensaje no es un mensaje condenativo, no es un mensaje incendiario, no es un mensaje en la cual ponemos a las personas en el infierno, ¿no? Donde expulsamos y excluimos y marginamos a las personas. Nuestro mensaje no es ese. Si alguien cree que ese es su mensaje, está equivocado. El mensaje que Dios ha dejado a la iglesia es el mensaje de salvación. Que hay un hombre que Dios ha levantado, es Jesucristo hombre, y que a través de ese hombre, Jesucristo, se ofrece el perdón de pecado a toda persona. ¿Sí? Y que esa es la oportunidad de salvación, que Dios ha dejado un nombre sobre todo nombre, que trae salvación. Ese es el mensaje de la iglesia. Aunque parezca sencillo, pero ese es el mensaje. No tenemos que inventar el mensaje, ya está ahí. Enseñar a la gente que Jesucristo es el Salvador y que es suficiente lo que Él ha hecho para el perdón y la salvación. Pero el espíritu de la religión que se apropia porque tiene intereses de poder, ¿no?, como el caso del el romanismo, que ahora se hace cristiano, usa el poder, usa la fuerza. ¿Por qué usa el poder y usa la fuerza? Porque quiere el control. ¿Para qué usa la fuerza y el poder? Para el control. O sea, el pecado que cometieron los judíos, vio cuando estaba Jesús, de violentar a Jesús y luego a sus discípulos, ese pecado lo comete también la iglesia más tarde, ¿no? Cuando usa las armas, usa la espada, usa el poder para atacar a aquellos que no piensan como ellos. Yendo un poco más adelante, se levanta otra persecución en la época de la Edad Media, y eso se conoce como la Santa Inquisición. ¿La han escuchado? Esa Santa Inquisición se hace contra los que creen en la Biblia. Esa se hace contra aquellos que creen que solo Jesús basta, que solo Jesús salva. Porque se levantaron unos reformadores, conocidos como protestantes, y ellos enseñaban que la Biblia es la autoridad máxima de la revelación divina.
Enseñaron que la Biblia es la carta magna de los cristianos. Enseñaban que solamente por las Escrituras sabemos el camino al cielo, que no necesitamos de papas, de mediadores, que no necesitamos ni siquiera de la tradición, que solamente la Biblia contiene la verdad. Y que en la Biblia se nos dice que no se necesita huesos, ir a visitar a huesos, no se necesita visitar lugares sagrados para reunir méritos, sino que la Biblia nos dice que el hombre es justificado por la gracia de Dios. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia Católica? Pensando adorar a Dios, en el nombre de Dios, por eso se llama la Santa Inquisición, de forma desalmada y despiadada, mataron a mucha gente inocente. Pero eso no es para menos, no solamente cometió este pecado la Iglesia cristiana, sino que también algunos protestantes, sí saben, y hay que reconocer también, cuando uno no se olvida de la gracia de Dios, uno tiende a creer que Dios le da el derecho y la autoridad para castigar al que no cree como yo. En Ginebra, Juan Calvino, un protestante reformado al que yo he leído bastante, él llegó a ser alcalde de esa ciudad y él, tal como la Iglesia Católica hizo, él también hizo algunas persecuciones, entre ellas a un tal Servet, porque Servet creía que Jesús tenía naturaleza, había sido creado, ¿no? Servet creía que había sido creado, entonces por esa razón lo mandó a matar a este español, ¿no? Lo aniquiló. Eso fue correcto lo que hizo Calvino, no lo quiero juzgar, pero evidentemente fue una debilidad del gran reformador, ¿no? Que no dudo de que fue un gran reformador, pero también fue humano y usó el poder que tenía para sentenciarlo y mandarlo a matar. Y Servet murió por esa razón, ¿no? Cuando uno se olvida de la gracia de Dios y se vuelve tan metódico, tan ¿cómo te puedo decir? Ortodoxo, ¿no? Tan perfeccionista, uno no tiene tiempo para ser sensible por el otro, ¿sí? Se olvida la parte humana y entonces uno piensa que debe castigar al que no piensa como uno, y por eso Calvino cometió ese error. Ni que hablar de Lutero, no sé si ustedes saben también, aunque fue un gran reformador y al que admiro mucho, y que gracias a él tenemos una escritura en la mano. Sin embargo, también en los momentos de debilidad, él mandó a perseguir a los judíos, ¿no? Y muchos judíos fueron en esa época perseguidos por la gestión de él, ¿no? Él no fue el que los mató, pero como era un líder, bastaba sus palabras para que la gente fanática no cometiera estos actos injustos, ¿me entienden? Luego avancemos un poco más y llegamos a la época de la Revolución Francesa, ¿no? El iluminismo, el humanismo, el iluminismo, el racionalismo. Ellos hicieron una masacre también. Ellos eran ateos, pero también en el nombre de la libertad, de la diosa de la libertad, también persiguieron a los que no pensaban como ellos. En fin, tomando Juan el capítulo 16, dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Creo que Jesús está claro. ¿Por qué algunas personas cometieron grandes desastres, mataron? Porque no conocían a Dios. Y Pablo mismo lo dice, ¿no? Porque Pablo fue un perseguidor. Él dice, no conocía a Dios. Él creía que eso era correcto. ¿Entiendes? Y fue muy cruel. Al punto que cuando se convierte y va a las iglesias cristianas, lo ven ahí al hermano Pablo y le tenían miedo. No, pero si él lo perseguía, ¿qué hace aquí, no? Seguramente nos está tomando el pelo, nos está engañando. Le tenían miedo a Pablo. Se había convertido. De hecho, cuando Pablo se convierte, que se le aparece Jesús, le dice,
Saulo, ¿por qué me persigues? Él no le dice, ¿por qué persigues a los cristianos y los matas? Él le dijo, ¿por qué me persigues? Correcto. Sí. Pues estaba persiguiendo el mensaje de Jesús. Entonces, ¿qué quiero decir? En momento de ignorancia, quizás hay personas que cometieron pecados como Saulo, ¿entiendes? Se arrepintieron, ¿sí? Pero lo que quiero decirles es que la iglesia no está llamada para perseguir. O sea, no, como cristianos, nosotros somos los que debemos ser perseguidos. Nosotros no somos los que tenemos que perseguir. Los que persiguen son aquellos que no conocen a Jesús y no saben quién es el Padre. Eso está diciendo Jesús. Pablo lo hizo justamente porque no conocía quién era Dios. Una vez que lo conoció, él no persiguió más, ¿sí? Él la tenía bien clara. Finalmente, quiero acabar con esto. Vivimos en una nación que, al estudiar todo lo que yo les he dicho de manera muy resumida, dijo, no puede ser. Nosotros tenemos que construir un nuevo país, un nuevo estado, una nueva nación, donde se respete el derecho a la vida. Que el ser humano es, por el mismo hecho de ser humano, él ya tiene su libertad. El Estado no es alguien que le tenga que decir qué debe hacer o no hacer, ¿no? Sino que por el mismo hecho de ser humano se le respeta. Luego, ellos también, los padres fundadores, hicieron esta nación basado en la libre interpretación de la Biblia, pero sobre todo en que la fe no se obliga, la libertad de culto. ¿Me entienden? ¿Hay qué cosa? Libertad de culto. Y estamos en esa época de la libertad de culto. Esta nación en la cual nosotros estamos es una nación que nació bajo esa visión. ¿La libertad de qué? De culto. Que no podemos nosotros perseguir al que piensa diferente. Ahora, yo no sé hasta cuándo durará esta nación bajo esa premisa, ¿no? Con la cual se fundó, ¿no? Sin embargo, Norteamérica ha sido un auxilio para mucha gente perseguida, ¿no? De Europa o de otros lugares, ¿no? Las personas que han encallado aquí han encontrado libertad, una manera de adorar a su Dios libremente sin que el Estado tenga que imponerle la religión. Y sí, Estados Unidos ha sido ese amparo. Cuando en Europa el Papa imponía la religión, eso era cierto, imponía la religión, y si es que tú no creías, entonces eras excomulgado, te caía la Inquisición. Aquí en Norteamérica había libertad de culto. Las personas podían adorar a Dios de acuerdo a lo que le dictaba su conciencia, y había mucho respeto, ¿no? Entonces, bueno, ese es el espíritu de Jesús, ¿no? Jesús está mencionando que es la iglesia la que es perseguida y no es la iglesia la que debe perseguir. Finalmente, el 4, os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo, a la verdad os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Bueno, ahí nos quedamos. Dice que conviene que Él se vaya, porque si no el Consolador no vendría. Y bueno, hoy estamos en ese paréntesis, ¿no? No está Jesús, pero está el Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, que nos guía, que inclusive trabaja con nuestra conciencia para que nosotros despertemos a la enseñanza del Evangelio, para que nosotros pongamos nuestra esperanza siempre en Jesucristo. Amén. ¿Alguna